Continuamos con esta estrategia o con la estrategia de evangelismo regional. Mensaje número 4, estamos hablando de la autoridad de Jesús. ¿Por qué es importante? Porque si no hay autoridad, pues no hay poder, no hay obra, no hay nada. Si hay autoridad, entonces hay una obra que Dios va a hacer de una forma poderosa, obvia, grande en nuestra vida. Si alguien, un vasallo del rey, va a hablar sin la autoridad del rey, no es nadie. Pero cuando tú tienes la autoridad del rey, tú vas en el nombre del rey, hay poder. Hay absolutamente poder. Lo normal es que a aquel que va a hablar en nombre de un rey se le trata casi como si fuera el propio rey. No se le puede tocar. Tocar al mensajero del rey es tocar al propio rey, eso es guerra, totalmente. Así que tenemos que entender esto, que estamos en un periodo de guerra en la cual nosotros vamos con toda la autoridad de Jesús. Se me ha olvidado enviaros el PDF, así que lo leéis en la pizarra y ya el otro lo enviaré más adelante. El texto es Mateo 28, del 18 al 20. Dice que se acercó Jesús y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Parece que está hablando de dos cosas diferentes, no sé si os habéis fijado. Por un lado, versículo 18, está hablando de algo que él tiene. Es que yo tengo potestad sobre todo. Me ha sido entregada toda potestad. Pero ¿por qué lo unes entonces con el versículo 19? Por tanto, id. ¿Por qué por tanto? ¿Qué tiene que ver la autoridad de Cristo con la nuestra? ¿Qué tiene que ver la autoridad de Cristo con que yo tenga que ir a hacer discípulos? Porque cuando nosotros somos enviados, vamos en el nombre con la autoridad de Cristo. Es decir, yo tengo el poder y por lo tanto yo os lo entrego para que vosotros vayáis a hacer discípulos a todas las naciones. ¿Qué quiere decir? La autoridad de Cristo es entregada a los discípulos. Vamos a ir desde el Antiguo Testamento para entender mejor la autoridad de Cristo. En primer lugar, Isaías 7:14. Podemos ir leyendo donde dice que el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Por qué esto es importante? Porque el Dios con nosotros es el que nos enseña y nos guía. Por lo tanto, ahí vemos como ya Dios nos está marcando esa labor profética, donde ya Moisés, no recuerdo dónde exactamente, ya estaba anunciando que Dios iba a enviar el profeta que iba a continuar y a terminar esa obra. Por lo tanto, había ya una preparación desde el Antiguo Testamento. Isaías te está hablando de que va a llegar aquel que ese Dios con nosotros que nos va a acompañar. En segundo lugar, Éxodo 12:13, donde está hablando, ahí está, donde está hablando de la sangre en los dinteles de las puertas en el Éxodo, que era la marca y la señal por la que el pueblo de Dios no iba a perecer, que es obviamente una imagen de la Pascua, una imagen de Cristo. A todos aquellos que tuviesen esa sangre de Cristo sobre su hogar, no van a morir. Así que el perdón de los pecados, que es la labor del sacerdote en aquel tiempo, es la que ya Dios nos estaba preparando para entender a Cristo. Es decir, Dios estaba preparando al pueblo de Dios para entender la obra de Cristo como el sacerdote que limpia el pecado del pueblo. Todo el sistema del Levítico, todos los sacrificios, todo eso estaba preparado para que
el pueblo pudiese entender a Cristo. Porque la palabra dice que nadie se puede salvar por el sacrificio de animales, que eso no daba la salvación, pero era la preparación para asimilar lo que Cristo iba a hacer. En tercer lugar, Génesis 3:15, ¿qué te está hablando? La lucha espiritual. Está hablando Dios a la serpiente, enemistad entre ella y la mujer y la simiente de ella. Está hablando de Cristo, la misma simiente de la que luego estaría hablando Dios a Abraham. Es que desde tu simiente, tu descendencia, nacerá quien va a librarnos. Y esta, como sabemos, en Reina Valera habla de herir, en otras versiones es un poco más contundente la palabra. No solamente porque una herida es lo que mi hijo a veces hace en la rodilla cuando se cae jugando al fútbol, pero no es una pupita, no es una pequeña herida, es algo definitivo, es aplastar, acabar de una vez por todas en la cabeza de la serpiente. Sí, la serpiente te va a herir en el talón, pero el poder y la contundencia de ese aplastamiento es total. En otras palabras, desde el Antiguo Testamento ya nos están preparando para ese rey que viene a pisar la cabeza de Satanás. Desde el Antiguo Testamento y desde este versículo a otros tantos que podríamos hacer un estudio más profundo y más concreto, te están preparando para el rey que viene. No es lo que hablaban cuando Jesús venía. Viene un rey y Herodes enfadado. ¿Cómo que un rey? Yo soy el rey de esta región. No, es Cristo el rey. ¿Por qué rey? No solamente por la gloria, porque ya vimos cómo vino, sino por el poder y la autoridad que él tenía. Así que el pueblo de Dios ya iba preparándose para ese profeta, ese sacerdote y ese rey que venía. Y lo vemos en el cumplimiento en el Nuevo Testamento. Colosenses 2, del 6 al 8, nos está ya dando la respuesta. Por eso, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús como Señor, vivid ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe, como se os enseñó y llenos de gratitud. Cuidaos de que nadie os cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. ¿Qué está diciendo? Que la guía y el motivo por el que tú vivas sea Cristo, porque es el profeta, es aquel que te guía para encontrarte con Dios. Ten cuidado con lo que te encuentres en el mundo, versículo 8, con lo que la sociedad te vaya a contar porque te va a desviar. Solamente la única forma para encontrar respuesta y para hallarte con Dios, ¿cómo es? Cristo. Es la respuesta. Por lo tanto, vemos en el cumplimiento del Nuevo Testamento cómo tenemos ese sacerdote. La manera que recibimos Cristo como Señor, viviendo a través de Él, arraigados y edificados, confirmados en la fe como se nos ha enseñado, llenos de gratitud. A través de Cristo es como tenemos que vivir. En segundo lugar, sacerdote. Seguimos en Colosenses capítulo 2, del 13 al 14. Antes de recibir esa circuncisión, vosotros estabais como muertos en pecados, en vuestros pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo, al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente con los requisitos de la ley. Él anuló esta deuda que nos era adversa clavándola en la cruz. Por lo tanto, el cumplimiento de todo el sistema de sacrificios, que era lo que prefiguraba a Cristo, es cumplido real y absolutamente en Él, a través de la obra de la cruz. Y toda la deuda que había, o como dice Reina Valera, el documento acusador, creo que lo llama así, está ya pagado a través de Él. Él anuló la deuda. Solo Cristo.
Por lo tanto, entendemos que es el cumplimiento del sacerdote que ya estaba preparándose desde el comienzo. Aquel que venía a solucionar el problema de Génesis 3. No el sistema de la ley, no los sacrificios. Cristo es quien marca la diferencia. Versículo 15. ¿Qué es lo que hizo Cristo? Desarmó los poderes y las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Este es Cristo. Que Dios hizo toda esta obra solo a través de Cristo. ¿Cómo Dios va a vencer las obras de Satanás? Por medio de Cristo. No hay otra forma. Cristo es el método que Dios utiliza para desarmar los poderes y las potestades de este mundo. ¿Quién es el que hace eso? El verdadero Rey. Aquel que desde Génesis 3:15 ya nos estaba hablando de que Él iba con su contundencia a pisar la obra de Satanás, destruirla. Primera de Juan 3:8. Así que ahí está el cumplimiento. Colosenses 2, del 6 al 15, está hablando del cumplimiento completo de la obra de Cristo. Vamos a nuestras evidencias en el campo. Y lo vamos a ver a través del texto bíblico, como lo estamos haciendo. Yo tengo guía en todos los días de mi vida, en toda circunstancia. Hechos 19:9. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. ¿Qué es lo que hace Pablo? Está hablando en la sinagoga, mostrándoles a todos lo que hemos hecho antes, que todo lo que prefigura el Antiguo Testamento y todo lo que espera del Mesías es cumplido en Cristo. Y como había muchos que no estaban de acuerdo y al final le acaban echando, ¿qué hace? Toma a los discípulos y se los lleva a la escuela de otro discípulo llamado Tirano, que la abre para que podamos seguir levantando discípulos. Y es lo que hace aquí. Así que, ¿cuál es la respuesta? Que yo tengo que llevar a la gente a conocer a Cristo. No tengo que hacer otra cosa. Tengo que ver esa evidencia en el campo, que Dios nos va guiando, que encontrando discípulos que le llevemos hacia Él. Seguimos. Así que llevando a la gente a Cristo, que es el profeta que nos guía hacia Dios, tenemos que darle la respuesta ¿de qué? De la salvación. Vamos a leer Hechos 13, 47, 48. Así nos ha llamado el Señor. Te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Versículo 48. Al oír esto, los gentiles se alegraron y celebraron la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban destinados a vida eterna. Pero volvemos al 48. Te he puesto por luz a las naciones para que lleves mi salvación. Yo no salvo. Yo entrego el mensaje de Cristo, que es el que salva, la labor del sacerdote. Yo no puedo salvar. Yo puedo guiarles a Cristo, para que Cristo, como hemos leído antes, anule la deuda de la ley. Anule el problema espiritual. Por lo tanto, en este punto, Hechos capítulo 13, tan felices que estaban en Chipre aquellos que estaban escuchando el mensaje de Cristo, se alegraban, dice, los gentiles se alegraban, los judíos enfadados, muchos no creían. ¿Qué dice Pablo? Dice que de alguna forma se limpiaron el polvo de los pies, pues nos vamos a los gentiles a predicarles. Y ahí estaba la respuesta. Los gentiles felices se alegraron y celebraron la palabra del Señor. Creyeron los que estaban preparados para esa obra de salvación únicamente a través de Cristo. Y terminamos con este punto,
que es el de la victoria. Tenemos victoria absolutamente en nuestro campo. Lucas 10, del 17 al 19, lo explica de esta forma. Después de haber enviado el Señor a los 70, o los 70, ya sabéis que ahí ese número baila, en este caso creo que habla de los 72, regresaron y dijeron contentos: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Y Jesús responde: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Sí, os he dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada os podrá hacer daño. Esto es nuestra respuesta en el campo. Esta es nuestra respuesta. La que nosotros tenemos victoria espiritual por cuanto el Rey está con nosotros. Y voy a repetir otra vez el versículo 17 al final. En tu nombre. Otra vez. ¿En el nombre de quién? De Jesucristo. ¿Por qué? Porque es quien tiene la autoridad. Volvemos al texto al principio. Yo tengo autoridad, por lo tanto, toma, vete a hacer discípulos. Como yo tengo a Cristo, tengo la autoridad que aquí nos dice en versículo 19. Habla de serpientes y de escorpiones. Por supuesto, es una metáfora. No tenemos que ir por el campo buscando serpientes y escorpiones y pisarlas. No lo intentéis, os van a picar, vais a morir. Posiblemente. Está hablando del poder espiritual que hay cuando yo oro y proclamo el nombre de Cristo. Esto es autoridad. Así que el Cristo, que es profeta, sacerdote y rey, estaba ya preparado desde el Antiguo Testamento. Tiene su cumplimiento en el Nuevo. Vemos como en nuestra vida en el campo ya está prometido. Vamos a seguir teniendo estas respuestas, porque no se quedan en el texto bíblico, sino que es la promesa para nuestra vida, donde tenemos que guiar a la gente, entregarlas el camino de salvación y tener esa victoria espiritual en toda circunstancia, en todo campo y en todo momento. Así es como tenemos que entender y aplicar la autoridad de Cristo.